Hola, bienvenidos. Soy Andrea Robles, médico pediatra, y hoy les hablaré sobre la sudoración excesiva, una consulta muy frecuente en pediatría y en general en la medicina, ya que cuando empezamos a sudar más de lo habitual nos asustamos y creemos que tenemos alguna enfermedad, pero en la mayoría de las ocasiones esto no es así. Sin embargo, tenemos que identificar cuándo sí puede ser una causa de enfermedad, ya que hay que intervenir. Quédate hasta el final y aprenderás todo sobre la sudoración excesiva. El término médico de la sudoración excesiva se le conoce como hiperhidrosis, que es la sobreproducción de sudor más allá de los rangos fisiológicos. ¿Y para qué nos sirve el sudor? Pues es el responsable de regular la temperatura corporal, pero los estímulos emocionales, físicos o gustativos también puede desencadenarla o reducir su umbral. Significa que podemos sudar más fácilmente si consumimos algún alimento picante o tenemos alguna emoción fuerte cuando estamos de mal genio o estamos muy felices, si lo has notado. Puede presentarse a cualquier edad, pero es más común en adolescentes y en adultos jóvenes y menos común en preadolescentes y adultos mayores. Más del 90% de los casos de la hiperhidrosis son primarios o esenciales. Significa que no tiene ninguna causa identificable, es decir, no estás enfermo de nada. La sudoración excesiva primaria suele ser localizada en una parte del cuerpo. La más frecuente son las axilas, pero también puede afectar la palma de las manos y la planta de los pies. En algunas ocasiones, la cara. Cuando estamos ante una hiperhidrosis secundaria, significa que está asociada a una enfermedad. Esta puede ser en un lugar específico, pero la mayoría de las ocasiones se presenta generalizada. O sea, no solo sudan las axilas o las manos, la cara o los pies. No, suda todo el cuerpo con una mayor frecuencia. Y es causado por una condición médica subyacente o por algún consumo de medicamentos. ¿Cómo podemos identificar cuando es una sudoración primaria o sin ninguna causa aparente o por alguna enfermedad? Los criterios cuando estamos ante una sudoración que es primaria y no tenemos ninguna enfermedad incluyen: la sudoración afecta las axilas, las palmas de las manos, las plantas de los pies o regiones de la cara. Esto ocurre durante al menos 6 meses sin una causa subyacente. Y además de esta sudoración en una parte localizada, debemos tener ciertas características simétricas. Significa que se presenta en las dos partes del cuerpo por igual. Si la tenemos en las manos, tiene que ser en las dos manos. En los pies, en los dos pies. En la cara, en toda la parte de la cara. No puede ser solo más de un lado. Ocurre al menos una vez a la semana. Existe algún familiar que también lo presente. Y además la sudoración nos afecta nuestras actividades diarias. Y la sudoración no ocurre durante el sueño. La causa de esta sudoración excesiva no está clara, pero sí hay desencadenantes ambientales o emocionales que lo pueden desencadenar, como la ansiedad o el estrés, el calor, el ejercicio, el fumar, el alcohol, las especias como el jengibre o los picantes. Cuando hablamos de una sudoración excesiva generalizada, esta suele asociarse con enfermedades sistémicas. Acá les dejo una lista de las posibles causas para que lo revisen, pero en general, cuando hablamos de una enfermedad subyacente, puede ser una enfermedad cerebrovascular, Parkinson, diabetes, tuberculosis, una insuficiencia cardíaca. Algunos medicamentos que también la pueden desencadenar son los antidepresivos o los opiáceos o algunas toxinas como el alcohol. ¿Cuáles son las características de esta sudoración excesiva secundaria? Es en general asimétrica, significa que solo se presenta en una parte del cuerpo y no es bilateral. Solo se puede afectar la mano o los pies, solo una parte del cuerpo. Se presenta por las noches e inicia después de los 25 años.
Generalmente no hay un antecedente familiar de que exista una sudoración excesiva en la familia. En el caso de la hiperhidrosis primaria típica, generalmente no se requiere ninguna prueba de laboratorio ni ningún examen porque no vamos a encontrar ninguna alteración. Pero si estamos ante una hiperhidrosis secundaria, se requieren algunos estudios que pueden incluir pruebas de función renal, hepática, velocidad de sedimentación, pruebas de función tiroidea. Esto es para descartar una de las causas principales de la sudoración secundaria, porque como ya vimos es una lista bastante larga y debemos enfocarnos en cuál podría ser la causa principal. El manejo que se realiza se basa en la ubicación más afectada y en la gravedad de la enfermedad. Como medida primaria y general, se aconseja a los pacientes en lo posible evitar situaciones ambientales como comidas picantes, alcohol, uso de prendas que aumenten la sudoración, en este caso tipo poliéster. Lo ideal es algodón que nos ayuda a transpirar mejor, porque si usamos prendas que nos aumentan el sudor, pues los síntomas van a aumentar. Utilizar zapatos holgados y que no nos apriete mucho el pie, en lo posible hechos de fibras naturales, y evitar el cuero o el caucho porque hace sudar aún más los pies. La sudoración excesiva para algunas personas puede ser un reto social y generar ansiedad. Si tenemos ansiedad por la sudoración, esto lo que va a hacer es que nos aumenta aún más la sudoración. Cuando estamos ante una sudoración leve a moderada, existen algunos medicamentos tópicos que lo llamamos de primera línea, que varían desde sales de aluminio, que son en las que se usan en los desodorantes, pero en un mayor porcentaje, a Botox o hasta intervenciones quirúrgicas, que ya son en casos que son un poco más graves. Y siempre bajo la supervisión médica, ya que el aumento del porcentaje de las sales de aluminio también puede generar irritaciones en la piel. No es simplemente que me voy a comprar sales de aluminio o me las aplico o me compro un desodorante con mayor porcentaje. No, esto nos puede generar algunos efectos secundarios.